Vamos a comenzar los textos diarios esta semana y estamos en Mateo capítulo 18. Vamos a ver hoy día de los versículos 1 al 14 y primero tener una idea del contexto. Ya desde el capítulo 16 el Señor Jesucristo viene hablando de la iglesia, que va a edificar en el futuro su iglesia y va a decir varias cosas respecto de eso. Luego en el 17 va a ser demostraciones del poder, la autoridad de Él para edificar esa iglesia por medio de la transfiguración, por medio de la curación de un endemoniado y también un acto de humildad cuando tiene que pagar el tributo del templo. Y está mostrando varias cosas acerca de nosotros como iglesia, que la autoridad, la cabeza es Él, que tiene todo el poder, que nos ha conferido ese poder, esa autoridad también a nosotros en este mundo, y que lo principal en la vida del creyente es la humildad. Y eso es lo que va a comenzar hablar en el capítulo 18. Es todo un discurso que hay en casi todo el capítulo 18. eh, y comienza diciendo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es interesante. Esta expresión en aquel tiempo es en aquella hora, es casi inmediatamente. ¿Y de qué están preocupados? ¿De quién es el más importante? Justo lo contrario. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y como siempre encontramos tu voz hablando en nuestros corazones. Y es lo que rogamos cada día y rogamos hoy para que tú nos muestres qué quieres de nosotros, qué aún nos falta entender para poder agradarte de esa manera, cumpliendo lo que tú has puesto delante nuestro por medio de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén. Eh, ¿Quién es el más importante en la iglesia? ¿Sí? ¿Se te ocurre una persona, ¿sí? Un cargo, algo? Cristo, no hay otro, solo Cristo. Y todos los demás somos ovejas del gran pastor. Eh, y tenemos que entender esa figura para saber que nosotros, siendo pecadores, estamos siendo cada día enseñados por el Señor para llevar a cabo su obra a la manera de Él, no a la manera nuestra. Y acá va a dar varias instrucciones antes de que la iglesia comience para decir, ojo, tengan cuidado con esto. Por lo tanto, ahora que la iglesia ya comenzó, que estamos en ella, tenemos que volver quizás al principio y decir, a ver, ¿realmente estamos preocupándonos de la forma en que el Señor diseñó la iglesia? Y esto que suena como muy rimbombante, lo voy a decir en términos súper simples acá. Versículo 2, ante la respuesta de quién es el más importante, dice, y llamando Jesús a un niño, se puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y uno podría pensar que uno tiene que ser, no sé, inocente o más simple, pensando en niños. Pero lo que verdaderamente está diciendo acá es que la entrada a la iglesia o para ser creyentes se requiere nacer de nuevo, porque dice, si no os volvéis o hacéis como niños, ¿quién puede hacer eso? Uno puede ser infantil en algún grado, pero no puede volver a ser niño. Y uno se recuerda entonces ese pasaje en Juan 3 cuando va Nicodemo y Jesús le dice que para entrar al reino de los cielos él tiene que nacer de nuevo. Y es lo mismo que está diciendo acá con otras palabras. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ¿quieres ser relevante en la iglesia? Primero, obviamente, habiendo nacido de nuevo, tienes que ser humilde. Si quieres estar en lo alto, tienes que vivir en lo más bajo, espiritualmente hablando, y sobre todo hablando de nuestras capacidades, de las cosas que nos gusta hacer, que podemos hacer, el orgullo. Desecha el orgullo y comienza a vivir como Cristo, no pensando en ti, sino que pensando en lo que Dios está haciendo hoy por medio de la iglesia en este mundo. ¿Está haciendo algo Dios en medio de este mundo por medio de nosotros? Tal vez nunca nos hacemos esa pregunta y a lo mejor no tenemos una respuesta tan rápida. Es decir, ¿qué está haciendo por medio de mí hoy en este mundo? Y es como, a lo mejor no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto de mí está tan ocupado por mí que deja de estar ocupado por este sentido de niño, de esta humildad, para que esté más lleno de las cosas del Señor. Y es lo que está diciendo acá. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, tengo que evaluarme qué tanto yo estoy poniendo en las cosas
Señor quiere ser a través de mí. Eh, Vamos a ver unos ejercicios aquí. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Básicamente está diciendo que todo creyente se identifica con Cristo. Ahora, ¿él hace esa obra? Sí, pero también está diciendo que el corazón del creyente tiene que estar tan en Cristo que lo que se vea sea Cristo, no otra cosa. Eh, y ya tenemos una idea entonces de cómo, por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que evaluarnos. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, ¿quiénes son estos pequeños? Tomando el ejemplo de los niños, está hablando de nosotros, los creyentes, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, es una situación terrible. Está diciendo, no hay nada más terrible que nos hagamos tropezar los unos a los otros, que murmuremos los unos contra los otros, que nos despreciemos, en el sentido de que nos menospreciemos, que yo no considere a mi hermano y me da lo mismo lo que esté pasando en su vida. Y varias veces hemos comentado en esta misma instancia que quizás es bueno de repente tomar el teléfono y llamar a uno para ver cómo está, qué está pasando en su vida. Y a lo mejor ese a quien llamamos está con tantas cosas, pero no haya a quien decirle. O prefiere, a lo mejor prefiero no decir nada porque estoy tan mal que doy vergüenza, no sé. Uno nunca sabe cómo está el otro. Y lo que está diciendo acá es, ojo, tenemos que vivir preocupándonos de unos con otros, si no, vamos a terminar en lo contrario. Y lo contrario es terrible. Y en el 7 hay del mundo, y va a hablar de cosas que pasan en el mundo, y están pasando un montón de cosas en el mundo, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y básicamente tenemos que proyectar aquí el versículo en Jesús, es el juez, Él va a juzgar a quien haga caer, a quien intente hacer caer a la iglesia, que sea del mundo, ya no de la iglesia. Pero también va a permitir eso porque va a probar a la iglesia. Nos va a probar a nosotros. Nos está probando hoy día. ¿Qué estamos haciendo? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Y obviamente no estamos hablando, y va a seguir hablando de la mano, el ojo. Eh, no está diciendo que tenemos que cortarnos las manos para funcionar bien. Eso está claro, no es una cosa literal. Sino que está diciendo, si hay algo en tu vida que no te permite vivir de acuerdo a como el Señor te formó, te creó, te regeneró para la iglesia, o si hay algo que no te permite ser lo suficientemente humilde para, por ejemplo, llamar al teléfono y llamar a otro, para preocuparnos unos por otros, para orar al Señor cada día, para esperar del Señor las respuestas. A veces nos cuesta tanto esperar, ¿no? Queremos cosas ahora y el Señor a veces se puede demorar, no sé, un mes, 6 meses, un año, pero yo necesito la respuesta ahora. Bueno, ¿qué tan humilde estoy siendo yo? ¿Estoy obligando al Señor que me responda porque yo necesito? ¿O estoy diciendo, Señor, tú lo sabes todo, yo espero en lo que tú me digas y cuando lo digas? Si hay algo en nuestras vidas, y tienes que revisar tu corazón, que impida esto, deséchalo, porque no conviene. Te va a hacer daño y va a hacer daño a la iglesia. Si, voy a hacer un ejemplo, te gusta el arte y te gusta, no sé, pintar o componer canciones o hacer poesía, lo que sea, tanto que vas a dejar las cosas del Señor de lado, entonces no está bien ese arte. Tienes que disminuirlo o ponerlo en el lugar que corresponde o lisa y llanamente sacarlo. Estoy poniendo un ejemplo bien poco común, si se quiere. Ahora, uno puede ir a ejemplos más comunes. El trabajo. Si mi trabajo me quita mi energía, mi tiempo, mis pensamientos, ¿quién te dio ese trabajo? Dios. Dios sabe por qué te lo dio y para qué. Entonces a lo mejor tú estás tomando eso más allá de las cosas que Dios quiere y estás dejando entonces las cosas de Dios fuera. O incluso a veces uno escucha hermanos que se quejan del trabajo. Es que en el trabajo me están exigiendo mucho, es que los jefes no sé qué cosa. Bueno, no es Dios el que te lo dio. Y uno a veces no se da cuenta cómo empieza a hacer las cosas, las mismas cosas que Dios te dio, que son buenas, comienza a tomarlas de mala manera y se transforman en malas. Y eso es lo que está diciendo en estos versículos, como si tal cosa te es ocasión de caer, córtala.
porque tus ojos tienen que estar puestos en el Señor. Repito, este texto está antes de que la iglesia comience. Entonces, Jesucristo está diciendo, mire, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo va a ser? Así. Por lo tanto, tenemos que ver si realmente estamos siendo la iglesia que Cristo está edificando. Eh, porque el costo que Cristo pagó por la iglesia es enorme. ¿Qué es lo que va a decir al final? Esta oveja que rescata. Va a dejar todo por un perdido. ¿Qué dejó el Señor? Todo. Su vida, su sangre. Un sacrificio tremendo, donde fue avergonzado al máximo, donde sufrió toda la ira de Dios para hacer una iglesia preciosa. Entonces, la pregunta que tenemos que reflexionar hoy a partir de este texto es, ¿qué tan precioso eres tú en la iglesia? Y repito, no es que sea el más importante, todo lo contrario. ¿Qué tan humilde está tu corazón? ¿Qué tan entregada está tu vida al Señor para ser el cuerpo de Cristo? Esa parte de Cristo, la iglesia. Porque eso somos, no somos otra cosa. Amén. Dios te bendiga.